Buenas noches, docente. Voy a exponer mi informe final respecto a las consecuencias del terrorismo en el Perú entre 1980 y 1992. Acá tenemos que empezar entendiendo de que esto no aparece en 1980. Empieza con las guerrillas del 65 y cómo es que estas empiezan a cambiar hasta convertirse en lo que fue Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1980, cuando el Perú pasaba en una transición de gobiernos militares hacia lo que es la nueva democracia, es donde Abimael Guzmán Reynoso, quien había ya estado trabajando la conformación del Partido Comunista Peruano de Sendero Luminoso, ¿no? Eh, Ve que necesariamente había que tomar el poder. ¿Y cómo? Basándose en esa ideología del pensamiento marxista, leninista, maoísta, tres pensamientos que habían servido a los propósitos de la izquierda en sus diferentes países, pero con connotaciones distintas. Él aprovechó el pensamiento ideológico y lo empezó a transmitir dentro de las universidades. Inició con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pasó a la Universidad del Centro, luego en Lima estuvo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y La Cantuta. Básicamente trabajó con las facultades de educación con la intención de que este pensamiento fuera replicado en las provincias, que estos profesores que salieran a trabajar al campo empezaran a trabajar con los jóvenes desde la secundaria. El propósito, tomar el poder. Esto, sin embargo, se convirtió en una oleada sanguinaria. Empezaron a probar qué tan organizado se encontraba la Policía Nacional y se dieron cuenta de que ellos estaban disminuidos, no contaban ni con el armamento suficiente ni con las municiones para poder enfrentarse al terrorismo. Las Fuerzas Armadas no gozaban de la simpatía de los nuevos gobiernos. Por esa razón, ellos no iniciaron su participación de manera directa. Eh, el, el el gobierno del presidente García tomó decisiones radicales, como por ejemplo cambiar a todas las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Unificó la Policía Nacional en lo que es hoy la Policía Nacional del Perú y también la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército los convirtió en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De esa manera asumió que el poder civil iba a estar en superioridad al poder castrense. Todas estas cosas fueron vistas desde el fondo político y el fondo eh, organizativo que tenía Sendero Luminoso para poder iniciar lo que ellos querían y denominaban la guerra popular, con el único fin de tomar Lima. ¿Por qué Lima? Porque allí se concentraba todo el poder del Estado. El gobierno aprista empezó a brindarle armas a la población y esto fue visto como que querían enfrentar al pueblo contra el terrorismo y lamentablemente trajo consecuencias. No solamente pérdida de vidas de la población, sino que empezaron a atacar a todos los dirigentes, alcaldes y representantes apristas que fueron los primeros. Entonces se vio como que era una guerra entre el APRA y el terrorismo, que después empezó a escalar. Las malas decisiones y la política de crisis que vivía el Perú se convirtió en caldo de cultivo, puesto que esas diferencias sociales que había entre lo que es Lima y lo que eran las provincias marcó la diferencia y la separación que hubo entre una parte de la población y el gobierno que representaba. No fue otra cosa que un intento por llegar al poder mediante la fuerza. El terrorismo cobró aproximadamente 25.000 vidas en este periodo de 1980 a 1992. Los índices más altos son pérdidas de vidas de los terroristas y la pérdida de vida de población civil, que fueron en segundo lugar los más afectados. No vamos a poder olvidar los atentados con coches bomba. No vamos a poder olvidar los atentados
de Tarata, de frecuencia latina, no vamos a poder olvidar Lucanamarca, Uchurajay, no vamos a poder olvidar cómo se destrozaron comisarías, cómo se atentaron contra municipalidades. El Perú no va a poder olvidar lo que ocurrió en este periodo de su historia. Una historia nefasta, una historia que no se puede volver a repetir. Las cosas ahora son distintas. El Perú vive en democracia, una democracia no perfecta, pero de todas maneras que procura seguir avanzando. No podemos permitir que este tipo de ideología siga creciendo y que se desarrolle. Hoy siguen manteniendo presencia. Nosotros vemos que son el brazo armado del narcotráfico en el Braem, pero ahora están buscando llegar al poder no solamente por las armas, sino por medio de la política. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y hacer que todos los jóvenes conozcan cómo fue esta historia, cómo fue que 25.000 peruanos murieron. Un informe revelado por la Comisión de la Verdad nos ha mostrado índices que difieren mucho de lo que otras organizaciones presentaron. Entre 1980 y 1992, la Comisión de la Verdad dice que murieron 11.000 personas. DESCO, un organismo eh, no gubernamental, indica que fueron 25.000 los fallecidos. El informe final de la Comisión de la Verdad indica que el Perú perdió aproximadamente 25.000 millones de dólares, producto de que dejamos de exportar, producto de que dejamos de generar fuente de empleo, producto que el Perú no producía. Los informes de otras organizaciones indican que la pérdida que tuvo el Perú asciende a más de 53.000 millones de dólares. Eh, no podemos permitir, ahora que ya tenemos los informes finales, ahora que tenemos el pronunciamiento de organismos internacionales, que esto se repita. Aproximadamente 69.000 personas han sido víctimas del terrorismo. 25.000 fallecieron y las demás han sido afectadas o lesionadas y que muchas de ellas aún siguen con ese temor, con ese pensamiento de que en cualquier momento esta gente puede volver a atacar al país. La conclusión del trabajo que he desarrollado es básicamente eso, que la Comisión de la Verdad, a pesar de que nos está mostrando todo lo ocurrido, no ha sido clara. No ha sido clara con respecto al Comando Rodrigo Franco. No ha sido clara con respecto a la comisión que investigó al Grupo Colina. No ha sido clara con respecto de las mujeres que fueron esterilizadas. Entonces, mm, como, hi- como hipótesis planteada por mi trabajo, decía que lo que considerábamos era necesario evaluar si los resultados presentados eran válidos y contrastables con otras instituciones. Hoy estamos entendiendo de que la información que está en la comisión no está completa. Es por eso que se sigue construyendo y se sigue diciendo y se sigue hablando. Espero que el trabajo presentado pueda servir para que se forme una base de nuevo pensamiento que evite que el Perú vuelva a pasar una tragedia como esta. Muchísimas gracias.